Queridos amigos, hoy hemos recibido el Capacitor Meter ESR, que es un medidor de resistencia serial equivalente. En otros videos seguramente han visto que usamos uno que se hizo en el laboratorio y que pretendemos reemplazarlo por este equipo que es de fábrica. Sí, es un medidor de capacitor, pero no es un medidor de capacitancia propiamente tal, y está destinado al área de los condensadores electrolíticos y de tántalos, que son los polarizados. Eh, pero que, como lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante, es tremendamente importante poder saber la resistencia serial equivalente de esos condensadores. Así que vamos al unboxing, veamos de qué se trata y cómo se comporta. Bien, vamos a abrir entonces el medidor de ESR. Aquí en la caja nos dice claramente que es un MSR 100 ESR Meter. Equivalent Serial Resistance. Resistencia serial equivalente. No dice nada más en la caja. Vamos a proceder de inmediato a su apertura. A ver, vamos a sacar un poco las puntas esta para que se vea un poco mejor, porque me di cuenta en otros videos que por ahí como que molestan, ¿no? Vamos a utilizar esto aquí, acá. A ver si ahí se ve mejor. Bien, en su interior encontramos las puntas de prueba, que son bastante mejor que las del tester que vimos el otro día. Bueno, ya el otro día, hace un par de semanas, el Ketai, ¿se recuerdan? El KT de 8450 que estuve por ahí hablando mal de las puntas. Estas son bastante buenas, son engomadas, tienen un buen grip y se sienten agradables al tacto. Viene el manual de instrucciones, que vamos a ver si está en chino. Mira, por lo menos está escrito en inglés y en chino. Veamos su interior. Ah, maravilloso, viene en inglés. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Y aquí parece que partimos en chino, ¿no? Claro. Aquí está el resto en Chinese. En Chinese. Pero está en inglés, así que eso ya nos salva. Manual, y después tenemos el instrumento, y en la caja nada más. Vamos a dejar la caja por acá y vamos a abrir esto, la bolsita. Oh, aquí está. Bienvenido, el MSR 100. Este instrumento, como ustedes ya saben por los varios videos que hemos visto, viene a reemplazar el que nosotros teníamos, que era de hechura casera, que se había hecho aquí en el propio laboratorio. Que es un circuito muy simple, realizado con un 555, trabajando como oscilador a 100 kilos, trabajando en onda cuadrada. Pero adquirimos este ahora para ir profesionalizando un poco, y porque el otro ya tiene su tiempo, y bueno, nos pareció interesante este equipo, además que era muy económico y tiene algunas gracias. Este instrumento existe en dos versiones. Esta es la versión 2. En la versión 1 de este mismo instrumento utilizaba una onda cuadrada, también a 100 kHz. En este caso, en la versión 2, se cambió la onda cuadrada a una onda senoidal de 100 kHz también, y obviamente eso mejora las pruebas, especialmente con componentes de alta frecuencia, y un poco reduce también el efecto de las propias puntas de prueba. Tiene una resolución de 0,001 ohms o 1 miliohms, lo que es buenísimo. Su pantalla es una matriz de puntos LCD de 128 por 64 puntos, que se supone que da varias información. Ya lo vamos a energizar. Si bien es cierto, acá trae su tabla de valores que debiera indicar de acuerdo al condensador que vamos a medir. Internamente trae embebida una tabla basada en un condensador electrolítico a 25 volts.
De tal modo que aquí nos va a informar si el condensador está bueno o está malo basado en esa tabla. Hay que tener cuidado que está basada en un condensador de 25 volts. Por lo tanto, si aquí nos indica que el capacitor que estamos midiendo está malo, no necesariamente está malo, ¿ok? Pero es una guía que es bastante buena como para formarse una primera idea antes de venir a leer acá abajo. El case plástico tiene un nuevo diseño también, es más bonito que la versión 1. La versión 1 era más cuadrado. Este trae el soporte a los 60 grados. Según manual usa 2 pilas AA, que ya la vamos a ver. Y además, otra gracia que tiene este instrumento es que puede ser alimentado a través de un puerto micro USB. Vamos a energizarlo, vamos a alimentarlo para seguir hablando del instrumentito. Obviamente no trae las pilas. Vamos a colocar estas pilas que ya dijimos que no vamos a indicar la marca ni nada, porque estos videos son sin sponsor, ni nadie nos patrocina, tiene fines solo académicos. Vamos a ver, lo vamos a encender. Encendió perfecto, quedó en escala automática por defecto. Ref for 25 volts y cap. Reading is overflow. Bien, a ver, vamos a descifrar un poco de inmediato lo que nos está indicando la pantalla. Me dice que está en modo automático, que va a medir de 10 a 100 R. OL, overflow, significa que está fuera de escala, obviamente no tenemos nada conectado. Y que está referido a un condensador electrolítico de 25 volts. Y que la lectura de este minuto está en overflow. El 0 es para ajustarlo colocando las puntas, punta a punta, y hacemos esto, y ahí tenemos que apretar el 0. Por favor, please wait, 0. Ahí quedó en 0. Listo para comenzar a medir. Me está diciendo inmediatamente que capacitor bueno con muy bajo SR. Claro, está en 0. Perfecto. Es un instrumento que tiene una precisión del 1% por capacitores sobre un UF. Y para capacitores bajo un UF, el error está dado por la fórmula que ya la vimos alguna vez en clase, que es 1 sobre 2 por pi por F por C. En donde pi, bueno, el valor pi, F en este caso son 100 kHz, que es la frecuencia del oscilador interno. Y la capacitancia es el valor del capacitor. 1 dividido por 2 por pi por F por C. Tiene una resolución a 4 dígitos con lectura mínima de 0,001 ohms, que ya lo dijimos. La principal gracia que tiene este instrumento y todos los medidores ESR en general es que el voltaje de medida es muy bajo. 40 milivolts. 40 milivolts, es decir, 0,04 voltios RMS. Este instrumento, su voltaje a circuito abierto es de 0,15 volts. Y bueno, hay algo que me llamó la atención, que en el manual dice que la batería, las pilas duran sobre 80 horas, pero que tiene un auto apagado después de 10 horas. No sé si será un error del manual, porque me parece una exageración que el instrumento espere 10 horas para autoapagarse. Ya vimos la función encendido, la función 0, y aquí está el rango, el modo. En este minuto está en automático, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, en la cámara de video. Vamos a ver. Ahí está, manual de 0 a 1 R, de 0 a 1 ohm. Ahí quedó entre 1 y 10 ohms. Entre 10 y 100 ohms. Y ahí volvió al modo automático. Es decir, tiene 4 escalas, ¿no? O sea, en el fondo son 3 escalas, o que la hace manual o la hace automática. Queridos amigos, ¿por qué utilizar este instrumento y no utilizar este otro que es un capacímetro?
Bueno, hay muchos instrumentos digitales que también hoy día incluyen el capacímetro. Pero este es un medidor de capacitancia y nada más. Estos dos instrumentos, si bien ambos son para medir condensadores, son total y absolutamente distintos. Este instrumento, el de la izquierda, lo que mide es capacitancia, el valor en faradios y sus múltiplos, obviamente, picofaradio, nanofaradio, microfaradio o milifaradio. Y este instrumento que tengo a la derecha, que es el medidor ESR, no mide capacitancia. Lo que mide es la resistencia serial equivalente. Voy a poner en este minuto en pantalla dos esquemas en que en la parte superior dice capacitor ideal. Cuando nosotros dibujamos o vemos en un circuito un condensador, un capacitor, ese es el símbolo, ¿cierto? C. Y ese es el capacitor ideal. Es decir, no estamos considerando ningún otro factor que su valor capacitivo, su capacidad de guardar ciertos electrones. No obstante aquello, en la vida real eso no es así. Y ahí nos vamos a fijar en el esquema que está en la parte de abajo. Ahí dice capacitor real. Un capacitor real es, bueno, el C, que tiene la que representa el capacitor físico propiamente tal, con su valor de capacitancia. Pero en paralelo hay una resistencia paralela que está dado por el valor de los elementos que el condensador tiene en su interior como dieléctrico. Los materiales que separan las dos placas del condensador tienen algún grado de resistividad muy alta, tendiendo al infinito, ok, de acuerdo, pero tienen un valor determinado, porque el infinito en aislación, como ya lo hemos visto en clases, no existe. Ni siquiera el aire, ¿cierto?, tiene un valor infinito de aislación eléctrica. Si ustedes se fijan luego de ese conjunto RC, en donde C el capacitor real, RP vendría a representar, ¿cierto?, la resistencia de los elementos internos del capacitor, tenemos una LS, que es una inductancia serial, cuyo valor está dado por la inductancia medida en henrios de los terminales del condensador, de todos los elementos metálicos de cada una de las dos patitas del condensador. Además, si el condensador ya está puesto en circuito, también el estaño con que se realizó la soldadura, las mismas pistas del circuito integrado, perdón, del circuito impreso, del PCB, Printed Circuit Board, tienen algún grado de inductancia. Y eso está representado, todos esos valores pequeños que se van uniendo y que representan como una pequeña bobina, se ve representado en este esquema del capacitor real como LS o inductancia serial. Estoy de acuerdo que puede ser un valor muy bajo, pueden ser picos henrios o femtohenrios, no importa, pero hay un valor que es real. Y finalmente también una resistencia serie que viene dada por la resistencia de los propios materiales de construcción del condensador, la resistencia de sus terminales metálicos y de los del PCB. Entonces, todo esto lo podemos resumir por un valor de resistencia serie equivalente, una resistividad del condensador que equivale a todo aquello, como lo que se muestra en el siguiente esquema. En este esquema podemos ver, ¿cierto?, el condensador seguido de una resistencia, pero tengan presente que esa resistencia no es una resistencia física existente, no es que haya una resistencia de carbono, qué sé yo, de alambre, no, es una resistencia propia, interna del propio condensador. Bien, dicho aquello, con este instrumento solo podemos medir el valor capacitivo, pero no la resistencia interna o serial del condensador. Vamos a tomar algún ejemplo. Aquí tengo 3 condensadores que los tenía más o menos preparados para hacer esta experiencia. Este es un condensador electrolítico pero bipolar, no tiene polaridad y es de 63 voltios por 47 UF. Acá tengo otro condensador, este es un caso súper raro, por eso es que lo traje a colación y lo dejé.
Este es un condensador electrolítico normal de 470 microfaradios por 50 voltios. Y acá tengo otro condensador que es de 160 voltios por 47 UF. Vamos a comenzar a medirlos uno a uno. Vamos a encender este instrumento. Está en cero, no falta ajustar el cero. Este capacitor de acá es de 47 microfaradios por 50 volts. 47 lo vamos a dejar en la escala de 200. Y vamos a ver cuánto mide. Terminal negativo al negativo y terminal positivo al positivo. Ok. Además de que me está indicando que tiene 47 microfaradios, me está indicando que la batería está mala. Vamos a tener que cambiarla urgente. Porque como hemos visto también en otro video, todos los instrumentos digitales, cuando comienzan a reclamar batería, no hay que hacerle caso a sus medidas. Bien, pero en este condensador yo solo medí su valor capacitivo. En realidad no puedo decir que este capacitor está bueno sin saber cuál es su resistencia serial equivalente. Para medir la resistencia serial equivalente de este capacitor me tengo que ir a esta escala que está aquí y buscar el rango. Estamos hablando de 470 microfaradios que está ahí y por 50 voltios. Por 35 y 63. Acá tenemos 0,9 en ambos casos. 0,09 ohms. Y veamos si es cierto. Veamos cuánto nos marca. Negativo a negativo y negativo, perdón, y positivo a positivo. 0,069. Aquí me dice que el condensador tiene 0,067. Es decir, está bueno. Esta tabla yo la tengo, bueno, ustedes ya la conocen porque es la tabla que usábamos con el otro medidor de SR, el que estaba hecho en base al circuito integrado 555. 470, veamos si es verdad. 470 por, ¿cuánto dijimos? ¿Cuántos voltios quedan? Por 50. 470 por 50, 470 por 50, 0,1. Claro, y este instrumento dice que 0,09, que es casi lo mismo. Muy bien. Todo concuerda con la tabla del Standard Word Case Electrolytic Capacitor, ESR Table. Que esta es la tabla de capacitores electrolíticos en el peor caso. ¿Ok? Es decir, en el peor caso, un condensador de esa característica no puede medir más que 0,1 ohms. Este condensador estaría bueno y ahora sí podemos afirmar que está bueno, porque conocemos su valor de capacitancia y además su resistencia interna. Vamos a ver este otro caso. Pero este es el mismo valor, ¿no? No, nada que ver. Este es 47 UF por 160 volts. Vamos a ver si es cierto. Negativo con negativo, positivo con positivo. Y vamos a medir acá. 47 UF me dice que es de 45. Si lo bajamos a escala, 45,5. Está bastante bien. Nunca va a ser exacto. Estos no son condensadores de precisión. Si quisiéramos un condensador de precisión electrolítico, tendríamos que usar un condensador de tántalo. Eso ustedes ya lo conocen muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es medir entonces la resistencia interna. Primero lo vamos a buscar en la tabla. 160 volts, 47 UF. 47 UF por 160 volts. Acá me dice que es 0,5. Y en el instrumento, 0,5 ohms. Dijimos 47 UF por 160 volts. Está entre estos dos valores porque acá está en la columna de 100 volts y acá la de 250. Entre 0,7 y 0,8. Entre el 0,7 y 0,8. Es decir, concuerda con esto. 47 a 160. 47 a 160. 0,5. Veamos. Vamos a colocarlo acá. Y me dice que tiene una resistencia serial equivalente de 0,26 ohms. 47 volts a 160 volts, 0,5 máximo. Es decir, está perfectamente bueno este condensador. Y finalmente vamos a probar este condensador que es bipolar. Vamos a ver si 63 volts, 47 UF es el mismo. Es equivalente, sin embargo este no tiene polaridad. Vamos a ver si tiene menos de 0,5 ohmios.
por acá y por acá. Este está mejor todavía. 0,19 ohms. Y vamos a medirlo al revés. Debería medir lo mismo. Lo mismo. Perfecto. Bien. Una de las gracias que tiene este instrumento, el medidor DSR, y que de alguna manera aventaja a la hora de chequear si un condensador está bueno o está malo respecto a un capacímetro, es que el capacímetro, para realizar la medición del condensador, utiliza un voltaje que es 2,5 o conozco otros de 4 voltios. Es una señal, no es un voltaje fijo, ¿ok? Es una señal también como de 100 kilos, depende del instrumento, eso es propietario del fabricante. Sin embargo, el voltaje es alto, es sobre 2 voltios. Y el medidor DSR utiliza 40 milivolts solamente para realizar la medida. ¿Qué implica eso en un circuito? Que como este instrumento, para realizar la medición, le aplica un voltaje de sobre 2 voltios, eso puede polarizar directamente cualquier juntura NP o PN de un transistor, de un diodo, etc. En el fondo activa electrónicamente toda la circuitería que está cercana al condensador. Por lo tanto, evidentemente la medida no va a representar fielmente a la realidad. Sí, podemos ver que el condensador tiene la capacitancia que dice, pero no sabemos si eso es real o no, o lo que nos indica el instrumento está muy lejano a lo que dice el capacitor, pero puede ser porque se ve afectado por la circuitería que está circundante, que está cercana. En cambio, este instrumento, el medidor ESR, sí nos va a medir correctamente, porque como solo utiliza 40 milivolts, 0,04 voltios, para realizar la medición, el voltaje es tan pequeño que no es capaz de activar una juntura típica de silicio, que estamos hablando, ustedes saben que teóricamente 0,7 voltios, pero que en realidad son como 0,67, es más, hay algunos condensadores que diodos o transistores que a los 0,63 ya comienzan a conducir en saturación. Vamos a chequearlo. Este condensador que está acá es exactamente el mismo bipolar, que de hecho lo saqué de esta misma placa. Si ustedes se fijan que ahí falta un componente y es justamente el condensador que acabamos de medir. Y al lado tenemos otro, cuyos terminales son estos dos. Acá están los dos terminales. Muy bien, y vamos a aplicar entonces el medidor ESR con mucho cuidado ahí y acá. 0,3. 0,3, y dijimos que esto era un condensador de 47 por 63 y 47 UF por 63. El máximo es 0,6. Está totalmente en el rango. Por lo que sí podríamos afirmar que este condensador de esta placa está bueno. Y eso no lo podemos hacer con este instrumento o con ningún otro. Tampoco lo podemos hacer con este Fluke que mide capacitancia, porque hace exactamente lo mismo. Para medir el condensador seguramente utiliza un voltaje mayor a 1 volt. Vamos a ver en qué frecuencia está. Vamos a ver, estamos en el canal 2, por lo tanto solo el canal 2, canal 1 fuera, canal 2, ahí tenemos la frecuencia, tenemos 2 milisegundos por cada división. Si ustedes se fijan, la señal no es ni una onda cuadrada ni una onda senoidal, ¿ok? Es una señal bien extraña. Y ahora vamos a ver su nivel. Volt por división, está calibrado. 1, 2, 3, 4, 5. Un poquito más de 5 cuadros o 5 divisiones. Y en este minuto el osciloscopio lo tenemos seteado en 20 milivoltios por cada división. Es decir, 5 por 2, 100 milivoltios. Es decir, 0,1 voltio. Pero la punta está atenuada por 10, por lo tanto es 1 voltio. No importa. Aún estando la batería mala y aún lo que acabamos de medir da
da 1 voltio, eso supera los 0,7 de conducción de una juntura NP de silicio. Por lo tanto, al aplicar este voltaje, ya cualquier transistor o diodo que esté cercano al condensador o en su circuito se va a activar. Y es por eso que no podemos utilizar un capacímetro para medir un condensador que esté en circuito. Sin embargo, sí podemos hacerlo con este instrumento, porque para su operación solo aplica 40 milivolts RMS. Vamos a ver, veamos qué nos dice. Aquí lo vamos a sacar acá y vamos a hacer esto. Si ustedes se fijan acá en el osciloscopio, observen. A ver, hay que trillar esto. Bien, así como senoidal no es. No hemos variado la escala vertical y tenemos un cuadro y algo más. Y teníamos 20 milivolts por división. Maravilloso. Eso jamás va a activar una juntura NP, ya sea de un diodo o de un transistor. Eso hace lo que nos permite medir el condensador en circuito. Esa es la gracia del ESR Meter. Queridos alumnos, espero que esto les haya gustado y este instrumento es clave en todo taller, laboratorio o de toda persona que trabaje con electrónica, principalmente porque me he dado cuenta que hoy en día los condensadores fallan mucho más que antaño. No sé si será producto de las nuevas tecnologías y con esto de bajar los costos de los componentes y de la maquinaria electrónica en general. Por ahí puede ser que los materiales que se emplean no tengan la calidad que tenían hace, no sé, 20 años atrás. Pero hoy en día los condensadores electrolíticos están fallando muchísimo más que antaño. Eso es una apreciación personal, algo que me ha tocado vivir en mi experiencia diaria con la electrónica. Total y absolutamente recomendado el ESR Meter. Si pueden adquirirlo, háganlo, porque es un instrumento barato y que sirve muchísimo. En la descripción del video les voy a dejar el link en donde se adquirió y bueno, pónganle like, como dicen por ahí. Un gran abrazo, queridos amigos, y hasta un nuevo video. Chao, chao. Soy el ingeniero Brahim Nasser. Estos videos están especialmente dedicados a todos quienes elaboran en Majestic Magic Show, en Nasser Ingeniería, y a todos mis queridos alumnos de las carreras de electrónica, informática, telecomunicaciones y también los de Cisco Networking. Y la idea es que quede como un material de consulta. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y estudien.